Bueno, compañeras, compañeros y compañeres, en este Día Internacional de los Trabajadores, las Trabajadoras y les Trabajadores, hacemos esta transmisión como partido piquetero, titulada 1 de Mayo Socialista, por un programa obrero frente al coronavirus, porque nos parece muy importante discutir en la principal fecha, en la principal conmemoración histórica que tiene el movimiento obrero a nivel internacional, el programa, los planteos de la clase obrera para intervenir frente a la pandemia que estamos atravesando en el mundo entero y para discutir una intervención socialista desde el punto de vista de la clase obrera en esa pandemia. Antes que nada, quiero arrancar esta intervención mandando un abrazo a la distancia a todas las compañeras y a todos los compañeros que viven en la Villa 31. Hoy la Villa 31 está en una situación muy complicada. Se están multiplicando muy rápidamente los casos de coronavirus. En la Villa 31 ya hay 57 casos confirmados de coronavirus. Se propagó muy rápido el virus en la villa y al mismo tiempo hay una situación donde muchas manzanas de la villa todavía no tienen acceso al agua. Falta de agua y presencia del virus es una combinación muy grave. Se necesita el agua para la higiene, se necesita el agua para lavarse las manos, se necesita el agua para limpiar los hogares, para limpiar las cosas que uno trae de afuera a la casa, y por lo tanto las situaciones de emergencia, de extrema urgencia. Nuestro partido está involucrado en la lucha en defensa de los reclamos de las vecinas y los vecinos de la Villa 31 y por lo tanto en esta transmisión, en esta intervención nuevamente expresamos nuestro respaldo a esos reclamos y le planteamos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, que dé respuesta inmediata a los reclamos de la Villa 31 para hacer frente a la pandemia, para hacer frente al coronavirus y para tomar todas las medidas necesarias para que no se siga propagando la enfermedad y para que todas y todos los vecinos de la 31 tengan garantizado su derecho a la salud y su derecho a comer en el marco de esta crisis. Sobre esa base, y para discutir este 1 de Mayo socialista, este programa obrero frente al coronavirus, nos parece importante caracterizar en qué situación se encuentra el movimiento obrero a nivel internacional en esta pandemia, en esta situación de colapso del capital a nivel internacional. Hay un dato muy importante que salió el día de ayer, que es el nuevo dato de pedidos de seguro de desempleo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el día de ayer se sumaron más de 3 nuevos millones de pedidos de seguro de desempleo. Eso significa que en las últimas 6 semanas en Estados Unidos hubo 30 millones de personas que pidieron el seguro de desempleo, 30 millones de personas que entraron en la desocupación en Estados Unidos en las últimas 6 semanas durante la pandemia. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, calcula que para el segundo trimestre se van a perder 195 millones de puestos de laburo en el mundo entero. Y por lo tanto tenemos que visualizar que la clase obrera afronta esta pandemia sufriendo un retroceso en sus condiciones de vida, sufriendo un retroceso como clase, y de ahí la importancia, antes que nada, de reivindicar la militancia que estamos desarrollando. Una militancia política, una militancia social muy importante, de la cual somos parte como partido piquetero y también con la organización Unidad Piquetera en los barrios populares para defender el derecho a comer y poder defender el derecho a la salud en el marco de la pandemia. El trabajo que hacemos en los barrios poniendo en pie ollas populares con entrega de viandas y garantizando un plato de comida
es muy importante para que todas las personas tengan el plato de comida que necesitan y puedan quedarse en la casa y así combatir la pandemia y así combatir el coronavirus. Es una labor fundamental que venimos desarrollando en unidad numerosas organizaciones. Lo vamos a expresar nuevamente el día de mañana, sábado 2 de mayo, en una nueva jornada nacional. Esta jornada nacional de mañana es por el 1 de mayo precisamente, que la organizamos junto a la FETRAES, junto a la Cámpora, junto a Unidos y Organizados, junto a Irrompibles, junto a la CNCT, junto al Frente Barrial de la CTA, junto a la 27 de octubre y un montón de agrupaciones en todo el país. Mañana vamos a estar en una nueva jornada nacional de ollas populares con entrega de viandas, de distribución de alimentos, de producción de barbijos en manos de por parte de las cooperativas. Y esto que estamos haciendo también lo hacemos en colaboración como organizaciones sociales con los sindicatos. En el caso nuestro hemos tenido una colaboración muy importante con el sindicato de camioneros. El sindicato de camioneros nos ayudó con unos 700 kilos de alimentos para el merendero Dulce Hogar del barrio Mariló de Moreno. Estuvimos como partido piquetero en el comedor infantil Pequeños Camioneritos el día lunes pasado. Este sábado los compañeros de camioneros van a estar en la jornada de ollas en la Villa 21-24 dando una mano. Es decir, que hay una colaboración clasista entre las organizaciones sociales y sindicales que expresa un principio de unidad del movimiento obrero ocupado y desocupado para hacer frente a la pandemia. Y eso nos parece que debe ser reivindicado y que es el camino por el cual tiene que atravesar y es lo que tenemos que militar quienes somos militantes de izquierda, quienes somos militantes revolucionarios, quienes somos militantes trotskistas en el marco de la pandemia y en defensa de las condiciones de vida y de existencia de nuestra clase social, de la clase obrera, y por eso lo tenemos que plantear y lo tenemos que discutir en este 1 de mayo, en el Día Internacional de la Clase Obrera, que es la necesidad y la importancia de desenvolver esta militancia política que estamos desarrollando como partido piquetero, con unidad piquetera y en unidad y coordinación con todas las organizaciones sociales y sindicales que expresan esta concepción, esta comprensión clasista sobre cómo tenemos que afrontar la pandemia. Y lo hacemos porque vemos que la pandemia genera justamente un retroceso en las condiciones de vida de la clase obrera, así como tenemos el dato de la desocupación en Estados Unidos, 30 millones de personas durante las últimas 6 semanas. Eso significa que hoy en Estados Unidos, según la agencia Bloomberg de noticias, hay un 20% de desocupación. Y hoy el Washington Post publicó un artículo que caracteriza que en el próximo periodo, durante las próximas semanas, Estados Unidos va a tener un índice de desocupación de entre el 25% y el 30%. La Organización Internacional del Trabajo no solamente caracteriza que en el segundo trimestre de este año se van a perder 195 millones de puestos de laburo en todo el mundo, sino que también la Organización Internacional del Trabajo caracteriza que ya se están viendo afectadas las actividades en las que se desempeñan más de 1.300 millones de trabajadoras y trabajadores a nivel mundial. El 38% de la población activa económicamente que tiene un puesto de laburo hoy tiene problemas para desarrollar ese trabajo y es posible que incluso luego de la pandemia esos problemas continúen. Entonces la clase obrera afronta esta pandemia con muchas dificultades, afronta esta pandemia viendo empeoradas sus condiciones de vida, atravesando un retroceso en sus condiciones de vida, y por eso es muy importante discutir cómo tenemos que enfrentar el coronavirus, cómo tenemos que enfrentar la pandemia desde el punto de vista de la clase obrera. Y en ese sentido es importante entender que si esto ocurre, también tiene que ver con el hecho de que el capital está colapsando, que hay una crisis histórica terminal del capital como régimen social a nivel mundial, que hay una crisis y un colapso del propio imperialismo y que eso es también lo que determina la incapacidad, la debilidad del capitalismo para poder hacer frente a la pandemia. El hecho de que una pandemia genere un crecimiento tan veloz de la desocupación en la principal metrópolis imperialista, en el principal país imperialista que es Estados Unidos, lo único que pone de manifiesto es la caducidad histórica del propio capitalismo, su incapacidad como régimen social para hacer frente
a la pandemia, que es un régimen social que ya no le sirve a la humanidad para defender los puestos de laburo y para defender el derecho a la salud en el marco de la pandemia. Entonces, en ese sentido, nos parece importante destacarlo porque hay que desarrollar al interior de la clase obrera y de la militancia revolucionaria una comprensión sobre las características de la etapa histórica en el marco de la cual se desarrolla el coronavirus y en el marco de la cual se desarrolla la intervención de la clase obrera frente al coronavirus. El colapso del capital se ha verificado durante las últimas semanas y durante los últimos meses en una serie de episodios, pero ha habido uno que ha sido muy importante, que ha sido el crash petrolero. Esta situación donde los empresarios del petróleo, y sobre todo en Estados Unidos, se tienen que empezar a sacar de encima su propio petróleo, le huyen al petróleo como la peste, porque el petróleo ya no vale nada. Un empresario petrolero le tiene que pagar a alguien para que se lleve su petróleo, ya no cobra para que alguien se lleve su petróleo. Es una situación de colapso, es una situación de crisis, es un crash brutal que nunca antes se había visto en la historia del capitalismo. Lo que ha atravesado la industria petrolera a nivel mundial bajo la pandemia, durante la pandemia, demostrando la profundidad del colapso del propio capital como régimen social y la profundidad del colapso del imperialismo. Entonces, el colapso del capital que venimos señalando como organización trotskista, como partido piquetero, desde nuestra propia fundación y que hemos elaborado y sistematizado teórica y políticamente, incluso hemos publicado un libro en el año 2018, en realidad lo publicamos en 2019, a principios de 2019, sobre la base de una elaboración que se desenvolvió centralmente durante 2018 y que luego ha tenido un desenvolvimiento cada vez más profundo, ese colapso, y que lo tenemos que poner de manifiesto y lo tenemos que explicitar, porque demuestra que la lucha contra la pandemia se combina también con la lucha política por discutir cuál es la salida a ese colapso del capital que estamos atravesando. Y en ese sentido, en este 1 de mayo, nuestro partido piquetero, que es un partido trotskista y que es un partido antiimperialista, denuncia al imperialismo y denuncia al gobierno fascista imperialista de Donald Trump por cómo interviene, por un lado, frente a la pandemia. Trump ha atacado pública y explícitamente a la Organización Mundial de la Salud. Trump ha generado una situación donde en Estados Unidos se ha multiplicado, como en ningún otro lugar del mundo, la cantidad de contagios. Hoy tenemos en Estados Unidos al país con más contagios y tenemos un Estados Unidos donde ya están teniendo que enterrar a los fallecidos por coronavirus en fosas comunes porque no dan abasto los propios cementerios. Y eso es producto de la orientación anticientífica de Donald Trump, producto de una orientación donde se deja de lado el derecho a la salud, donde se dejan de lado los criterios científicos y sanitarios sobre cómo afrontar una pandemia, y un gobierno fascista donde lo único que se hace es buscar defender, priorizar los intereses de los monopolios imperialistas a quienes no les importa la vida de la población, a quienes no les importa la salud de la población. Ese mismo gobierno de Donald Trump, antes de la pandemia, venía acicalando, desarrollando, desenvolviendo una política agresiva a nivel internacional que nuestra organización venía denunciando y que en este 1 de mayo queremos poner de manifiesto y queremos denunciar nuevamente. Tenemos que recordar cómo Trump motorizó y profundizó la crisis mundial cuando ordenó el asesinato del general Soleimani de Irán, un general que pertenece al cuadro mayor del aparato estatal de Irán, es el segundo en importancia en el orden gubernamental iraní, y Trump lo asesinó. Es decir, que Trump se autoarrogó, como ya lo había hecho en otras oportunidades el imperialismo yanqui, el derecho a establecer la pena de muerte de forma unilateral a nivel internacional, de forma sumaria, una ejecución sumaria. Han asesinado a un líder, y no solamente un líder, sino sobre todas las cosas a una de las principales cabezas de un Estado, violentando por completo todo el ordenamiento jurídico establecido a nivel internacional y desenvolviendo una política de agresividad muy fuerte
que no solamente motorizó la agudización de la crisis mundial, sino que generó como contrapartida la unificación de todo Medio Oriente, generó un repudio generalizado a nivel internacional y dentro de Estados Unidos, y por lo tanto, frente a la unidad de Medio Oriente, frente al repudio político a nivel internacional y frente al repudio popular interno dentro de Estados Unidos, Trump finalmente tuvo que retroceder en lo que fue una derrota política previo al desarrollo de la pandemia. En ese sentido, nos parece importante vincularlo con cómo Trump aborda la pandemia actual, porque así como Trump desenvolvió previamente al desarrollo del coronavirus una política sumamente agresiva contra Irán, ahora está utilizando la pandemia para atacar a China. Y ahora ha reflotado nuevamente la tesis de que el coronavirus sería un invento del gobierno chino, un invento de China, lo cual no solamente acicala, profundiza, desenvuelve tendencias xenófobas, tendencias fascistas, sino que además pone de manifiesto que aún en pandemia el imperialismo fascista estadounidense, lejos de reconocer la realidad, tomar medidas científicas y establecer una política de colaboración internacional contra el coronavirus, por el contrario, trata de utilizar el coronavirus como un instrumento en su guerra comercial, en su orientación agresiva contra China. Y si nos fijamos, esa agresión de Trump contra China también es una forma de tapar los resultados evidentes de la lucha contra la pandemia, donde hoy tenemos un Estado chino que ha logrado controlar con mucha fuerza y claridad la propagación de los contagios del coronavirus. Pasó de ser el país con más contagios en enero de este año a un país que está muy lejos de los principales países donde se ha propagado la pandemia. Hoy en día, en primer lugar, está Estados Unidos, con una diferencia muy grande en relación al resto del mundo. Ya en Estados Unidos hay más de 1 millón de personas contagiadas, tenemos más de 60.000 personas fallecidas y esos datos son muy distintos de los datos que tenemos en China. Entonces, mientras en China se ha demostrado que tomar medidas guiadas con criterios sanitarios y científicos ha permitido controlar la pandemia, por el contrario, en Estados Unidos lo que tenemos es la demostración de que las políticas anticientíficas propias del fascismo a lo único que llevan es a un colapso también en el terreno de la salud y en el terreno sanitario. Entonces denunciamos al imperialismo yanqui, al fascista Trump, por desenvolver esta orientación anticientífica, y en este punto nos parece importante reivindicar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud recientemente ha saludado el ejemplo de Argentina de forma pública, reivindicándolo como un ejemplo de unidad político-científica a la hora de abordar el coronavirus. Y esto creo que es importante que le demos un destaque, que lo expliquemos y lo desarrollemos y lo comprendamos, porque cuando decimos que a la pandemia la enfrentamos con medidas basadas en criterios científicos, racionales, nos estamos posicionando en un contrapunto a la política irracional y anticientífica del fascismo. Y eso no es menor, porque el fundamento, en definitiva, del socialismo obrero que reivindicamos es científico. Entonces, cuando decimos que hay gobiernos que se basan en criterios científicos para desarrollar su propia política, que no se basan en criterios que colocan en primer lugar la defensa de los intereses de los monopolios imperialistas en este terreno, sino que por el contrario se basan en criterios que tienen que ver con un fundamento sanitario, de defensa del derecho a la salud, y por lo tanto de una racionalidad científica en contra del fascismo irracional de Trump y de Bolsonaro también. Nos parece importantísimo porque se vincula por lo tanto con el título de esta transmisión, de esta intervención, que es un 1 de mayo socialista, el que queremos desarrollar, el que queremos reivindicar y el que queremos defender, porque entendemos como partido piquetero que esta pandemia se atraviesa con espíritu socialista, que la salida al colapso del capital es el socialismo, y lo decimos por un lado porque gobernar en base a criterios científicos es algo que fundamenta
la orientación de cualquier gobierno que se denomine socialista y que nos coloca en la vereda de enfrente de los gobiernos fascistas. Y en segundo lugar, también lo decimos por la ubicación política que ocupamos y que se desenvuelve efectivamente en la lucha entre partidos a nivel internacional. Tenemos acá a la cabeza del Estado español a un gobierno de frente antifascista encabezado por el Partido Socialista del Estado español, junto con Podemos y junto con el Partido Comunista del Estado español. Y esto no es un dato menor, porque justamente ese gobierno es el gobierno que, frente a la pandemia, y además en un país donde la pandemia se desenvolvió muy rápidamente y donde no se tomaron rápidamente las mismas medidas que sí se tomaron en Argentina, donde Argentina pudo ver el ejemplo de España y evitar desarrollar ese mismo camino, en ese país, para hacer frente a la pandemia y para poder frenar su propagación y para poder reducir su propagación, se resolvió la intervención, la centralización de todo el sistema de salud, tanto público como privado, bajo la dirección del aparato estatal, bajo la dirección del Estado español. Una política de claro tinte socializante, donde el sistema de salud privado se colocó bajo la dirección del gobierno político de este frente antifascista, donde participa el Partido Socialista y el Partido Podemos y el Partido Comunista. También, cuando decimos que esta crisis se atraviesa con espíritu socialista y cuando hablamos del desarrollo de una tendencia socialista a nivel internacional, también nos referimos al ascenso electoral que tuvo Bernie Sanders en Estados Unidos. Ahora también es importante problematizar eso porque Estados Unidos ha protagonizado durante las últimas semanas el hecho de que Bernie Sanders decidió bajar su candidatura y apoyar la candidatura de Biden, luego de que Biden, que fue vicepresidente de Obama, lo derrotara en las elecciones internas en una serie de estados, sobre todo en los estados más importantes, a la hora de definir las elecciones internas del Partido Demócrata. Entonces, esto también es un hecho que tenemos que tener en consideración y que tenemos que caracterizar porque el socialismo, en este caso, es un socialismo de carácter burgués. Y esto es posible porque, de hecho, la propia naturaleza, el propio origen del socialismo es burgués. Las primeras expresiones de socialismo, desde el punto de vista histórico, fueron desarrolladas por un sector de la burguesía que veía las primeras crisis del propio capitalismo y desenvolvía planteos socialistas como una forma de resolver esas crisis, de buscar resolver esas crisis en términos burgueses. Esas fueron las primeras expresiones de socialismo. Luego se desarrolló el socialismo científico y el socialismo de la clase obrera. Por lo tanto, no es ajeno al desenvolvimiento histórico y a la lucha política y a la lucha de clases el hecho de que frente a una crisis de magnitud histórica, frente a un colapso del capital, emerjan tendencias socialistas al interior de la burguesía. Y cuando esas tendencias socialistas se convierten en la tendencia predominante, como es el caso del Estado español, lo que corresponde es, desde el punto de vista del socialismo revolucionario, de nuestro punto de vista como trotskistas, es intervenir en ese proceso, desarrollar esa experiencia de ese pueblo, de esas masas que tienen en su dirección a esas expresiones socialistas o de izquierda, planteando que se desenvuelvan todas las medidas basadas en criterios científicos y en este caso necesarias para enfrentar el coronavirus. Y se va a atravesar una experiencia y ese socialismo va a demostrar si tiene las condiciones para constituirse como una salida de conjunto frente al colapso del capital o si no tiene esas condiciones y por lo tanto a partir de esa experiencia y sobre la base de atravesarla con esas tendencias socialistas burguesas a la cabeza de ese fenómeno, si luego de eso, como conclusión de eso, las tendencias socialistas revolucionarias nos convertimos en mayoritarias y en la cabeza del proceso político. Eso es algo que se va a atravesar en el próximo periodo. Y al mismo tiempo también el hecho de que Sanders no haya logrado convertirse en el candidato opositor a Trump, es decir, que en la elección en Estados Unidos no vamos a tener Trump contra Sanders, sino que vamos a tener Trump contra Biden. Bueno, eso también plantea una reflexión sobre los límites del propio socialismo burgués y sobre la necesidad de un socialismo obrero. Porque
un socialismo que está a la cabeza de un gobierno burgués, de un Estado burgués, lo que puede ofrecer es un socialismo burgués. Pero si necesitamos y entendemos necesario y correcto desarrollar un socialismo obrero, y que está planteado objetivamente por el colapso del capital, por la crisis y por la necesidad de la clase obrera de defender sus propias condiciones de vida, entonces la propia clase obrera se tiene que organizar políticamente y comandar ese proceso. Y de ahí es que surge la discusión del programa obrero frente al coronavirus, el programa obrero frente a la pandemia, que es el título de esta intervención, es el título de esta discusión, y que naturalmente, como todo programa, tiene que surgir de una caracterización, de una comprensión del cuadro objetivo, que es lo que acabamos de describir, en materia de cuál es la situación de la clase obrera a nivel internacional, cuál es la situación del capital, del imperialismo a nivel internacional, cuál es la situación de la lucha entre partidos a escala internacional, a lo cual quiero agregar, quiero incorporar el aislamiento político internacional de Trump y Bolsonaro, que han sido expuestos frente al mundo entero como gobiernos incapaces de forma evidente para hacer frente a una pandemia, que han atacado a la OMS, han dado la espalda a los criterios científicos y sanitarios y han a partir de eso empezado a sufrir crisis políticas al interior de sus propios países, a tal punto de que en Brasil renunció el ministro de Salud y en un momento incluso se discutió que la cúpula militar iba a reemplazar a Bolsonaro en el manejo de la crisis. Tenemos, por lo tanto, esa situación en relación a la lucha entre partidos y sobre esa base tenemos la necesidad de establecer un programa obrero para que el socialismo obrero se desarrolle y más aún lo discutamos como partido en este 1 de mayo. Entonces, nos parece importante sobre esa base establecer primero un criterio, que es que la izquierda revolucionaria tiene que discutir un programa de transición para intervenir en la crisis actual. Y lo que vemos es que el Frente de Izquierda, que está desenvolviendo su propio acto virtual este 1 de mayo, desarrolla una intervención propagandística, de propaganda frente a la pandemia. Es decir, que no plantea un curso de acción militante para que la izquierda revolucionaria trotskista se fusione con el movimiento obrero que está sufriendo las consecuencias de la pandemia. No plantean ese curso de acción, no plantean un programa de transición para desarrollar esa intervención, sino que se reducen a una actividad de propaganda y en esa actividad de propaganda, en el caso de Argentina, atacan al gobierno de Argentina para desarrollarse de forma sectaria y faccional contra el gobierno. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer como izquierda es aprovechar las oportunidades que nos abre la orientación de un gobierno que sí se guía con criterios científicos, como es el caso del gobierno del Frente de Todas, Todos y Todes, el gobierno de Alberto y Cristina, aprovechar todas las iniciativas que generan un mejor terreno para el desarrollo de la izquierda, que generan un mejor terreno para la defensa de las condiciones de vida materiales de nuestra clase y en ese terreno desenvolver una militancia y una actividad y nuestra propia orientación. Entonces por eso hay que discutir un programa de transición y un programa obrero para enfrentar la pandemia y para enfrentar el actual colapso del capital. Y ahí lo que vemos son principalmente dos grandes problemas. Así como acabamos de decir que Estados Unidos tiene una situación donde la desocupación ya llega al 20% y donde puede incluso llegar al 30% según el Washington Post en las próximas semanas, tenemos una situación en Argentina donde vamos a atravesar en los próximos meses una caída muy fuerte del Producto Bruto Interno, de la actividad económica, de la actividad industrial, y donde por lo tanto hay que discutir cómo se defienden los puestos de laburo y cómo se defienden las condiciones de vida de las compañeras y los compañeros del movimiento obrero ocupado y desocupado en Argentina. En ese sentido, hay dos grandes cuestiones que tenemos que charlar, que es cómo militamos en la fábrica, cómo se milita en el lugar de laburo, cómo se milita en los gremios que, por un lado, tienen actividad, porque están exceptuados durante la cuarentena y desarrollan actividad esencial,
Y por otro lado están las compañías y los empleados que estén en el licenciamiento y se tienen que quedar en la casa porque sus actividades no son esenciales. Y después por otro lado las compañeras y compañeros que están en la desocupación o en el trabajo informal. Las compañeras y los empleados que están en la desocupación o en el trabajo informal, que están en una situación muy complicada y que están en su casa, en su barrio, también requieren de una orientación y un planteo para desenvolver una militancia y una lucha política en el marco de la pandemia y en contra del coronavirus. Entonces ahí hay dos cosas muy importantes. Por un lado, esta situación de suspensiones que se están imponiendo al movimiento obrero ocupado. Suspensiones que implican un recorte salarial que a partir del acuerdo CGT-UIA es un recorte salarial que tiene un piso del 75% del salario neto. Eso es lo que se ha acordado y a partir de eso se han firmado acuerdos o se están firmando acuerdos en el Sindicato de Comercio, el Sindicato de la Construcción, la UOM, el ESMATA. Entonces ahí, ¿cómo tiene que intervenir? ¿Cómo planteamos, cómo entendemos que corresponde intervenir como sindicato, como delegado sindical frente a una situación de suspensión? Porque cuando llega el patrón y le dice al delegado sindical, le dice a las compañías y los de la fábrica, miren, tenemos que suspender, lo que te está diciendo es que está en una situación donde no puede garantizar el pago completo de los salarios. Y por lo tanto, lo primero que hay que responder es apertura de libros. Si vos me decís que tenés que meter recorte salarial, reducción salarial, me lo tenés que como mínimo justificar con la apertura de libros para discutir si es efectivamente real lo que vos me estás planteando o si vos estás aprovechando la pandemia para recortarme el salario. Y si es real lo que estás planteando, ¿cómo se hace para garantizar mi salario y que la salida no tenga que ser la reducción salarial? Porque nadie de nosotros quiere la reducción salarial. Después, naturalmente, hay situaciones donde si hay una asamblea de fábrica, o un sindicato de fábrica, o un sindicato de rama que entiende que la única forma que queda es firmar la suspensión para evitar el despido, puede ser, puede ser. Ahora, eso no significa que haya que embellecer la suspensión y la reducción salarial como algo positivo. Hay que reconocer que es algo negativo y discutir un camino para superarlo, porque eso no puede ser la salida a la situación. Entonces, de ahí la apertura de libros como consigna transicional para discutir el problema de las suspensiones en las fábricas y en el movimiento obrero ocupado es muy importante. Y después se desprenden toda una serie de situaciones, ¿no? Porque planteas apertura de libros y verificás que en el caso de tu empresa, tu patronal en realidad lo que está haciendo es meter presión para levantar la cuarentena, como hizo Techint en este país. Tenés que salir a hacer una campaña de denuncia política pública donde quede claro que ese grupo empresario, que ese monopolio, que ese sector, lo que está haciendo es atacar a sus propios trabajadores con el objetivo de conjunto de presionar al gobierno para levantar la cuarentena, extorsionando para levantar la cuarentena. Las extorsiones para levantar la cuarentena tienen que ser denunciadas por el movimiento obrero, porque el movimiento obrero defiende la cuarentena, el aislamiento social obligatorio y preventivo, porque entiende que es una medida necesaria para defender la salud pública. Esto es así porque no solamente es la posición de todos los sindicatos del país, sino porque además todas las encuestas indican que más del 85% de la población respalda las medidas sanitarias del gobierno nacional. Y por lo tanto, si hay una empresa que mete despidos, como fue el caso de Techint, o suspensiones y rebajas salariales, con el argumento de decir solamente los podría garantizar el pago de salarios y el puesto de laburo si se levanta la cuarentena, eso tiene que ser denunciado. Después, puede ser que haya empresarios incapaces de abordar una situación crítica y que se requiera, por lo tanto, una convocatoria del Ministerio de Trabajo para discutir una salida en esas empresas, para que se garantice el funcionamiento, para que se garantice el acceso a los programas de asistencia que el gobierno está estableciendo para garantizar los puestos de laburo y el pago de salarios, y sobre esa base que la situación se solucione. Y después puede haber empresas que efectivamente estén en una situación de colapso y de crisis, porque hay un colapso del capital, y las empresas quiebran en un colapso del capital, y ahí lo que se requiere es una discusión que también tiene que llevarse adelante en el ámbito de las mesas que convoca el Ministerio de Trabajo y eventualmente en una mesa interministerial, también con los sindicatos y los empresarios, para discutir cómo se defiende la actividad. Pues si cierra la empresa no hay puesto de laburo. Entonces, ¿cómo evitamos que cierre la empresa? Y ahí una opción puede ser, por ejemplo, que el gobierno le compre la producción a esa empresa. O, por ejemplo, hoy
el presidente Alberto Fernández subió el ejemplo de una empresa autopartista que se reconvirtió para la producción de insumos sanitarios para hacer frente a la pandemia. Y esa fue una forma de garantizar el pago de salarios completo y los puestos de laburo. Entonces son soluciones que se plantean y que todas se plantean en estas situaciones hipotéticas, casos hipotéticos, siempre sobre la base de reclamar la apertura de libros. La apertura de libros es una gran consigna transicional para el movimiento obrero para enfrentar la situación de suspensiones y de reducción salarial que se está imponiendo en los gremios mayoritarios en nuestro país. Y después, por otro lado, y bueno, y en ese sentido hay algo que me parece importante destacar, que es que hay una orientación del gobierno que es plantear la necesidad de defender el puesto de laburo, el contrato laboral y la unidad productiva, es decir, que no cierren las empresas. Y por eso se estableció el programa de asistencia al trabajo y a la producción, donde se garantiza el pago del 50% de los salarios en el 80% del sector privado, que es el sector que está afectado por el coronavirus y que tiene sus ingresos reducidos, que ha disminuido su producción, su trabajo. Está garantizada la línea de asistencia a todas esas empresas. Es decir, que hay una orientación central del gobierno a decir que la empresa no cierre y que el salario se garantice y que el puesto de laburo se garantice. Entonces, si hay empresas que no cumplen con eso, bueno, por eso deben ser denunciadas y deben ser llevadas al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo intervenga y resuelva la situación y garantice la producción y garantice los puestos de laburo, porque para eso está el propio programa que anunció el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Y en ese sentido, el movimiento obrero entendemos que tiene un punto en común con la orientación que plantea el gobierno, que es que es necesario defender la unidad productiva para no perder los puestos de laburo. Porque si empieza a haber una situación de quiebra generalizada, inevitablemente va a haber una situación de masificación de la desocupación. Y eso no es conveniente para el movimiento obrero. Entonces, de ahí incluso cuando decíamos, bajo el gobierno de Macri, la reivindicación de la consigna en defensa de la producción y el trabajo, que es una consigna que tiene un contenido policlasista, tiene un sentido positivo para el propio movimiento obrero cuando se coloca en el terreno de una lucha común que permite defender los puestos de laburo. Y en ese sentido, si uno evalúa que la OIT está diciendo que el 38% de la fuerza trabajadora del mundo va a ver en riesgo su puesto de trabajo, y si estamos viendo en Estados Unidos, que en Estados Unidos ya están en un 20% de desocupación, cosa que no ocurre en Argentina, y que van a estar en un 30% de desocupación en las próximas semanas, nos parece que el movimiento obrero tiene como objetivo también defender su puesto de trabajo sobre la base de esas premisas. Y con la consigna de la apertura de libros contables, exigiéndosela a las empresas como camino transicional para desenvolver una lucha en el terreno de la actual pandemia y de la actual crisis, que luego naturalmente evolucionará y efectivamente planteará el desarrollo de la organización obrera, del control obrero en la fábrica y una dinámica de desenvolvimiento de la organización obrera contra la pandemia y en defensa de sus condiciones de vida. Y del control obrero de la propia producción, porque se empieza a discutir, luego a discutir la apertura de libros, qué está pasando con la producción y dónde se vende la producción y cómo se vende la producción y a quién se le vende la producción. Y se involucra una discusión con el gobierno, entonces ya se traslada a una discusión política. Es decir, que efectivamente se desenvuelve políticamente el movimiento obrero como un factor actuante en la presente crisis con el objetivo de defender los intereses de sus compañeros y compañeras y ya empezando a discutir la situación de la producción en general. Y después, por otro lado, tenemos la militancia en los barrios, porque las compañeras y los compañeros que están en situación de licenciamiento están en la casa y muchas compañeras y compañeros están sin laburo y las compañeras y los compañeros que son informales, de trabajo no registrado, están sin poder laburar. Entonces, así como desenvolvemos en los barrios las ollas populares con entrega de viandas y desarrollamos una actividad solidaria, fundamental para garantizar el plato de comida y el derecho a comer. En todo el país estamos militando para garantizar el derecho a comer, tanto el Partido Piquetero y Unidad Piquetera como un conjunto de organizaciones, una gran red social hay en el país que defiende el derecho a comer, que no es solo las organizaciones sociales y sindicales. Se desenvuelve en los municipios, en los barrios, en las distintas zonas de los municipios, en las provincias, una discusión de cómo se afronta el coronavirus en los barrios. Cómo se afronta el coronavirus en los municipios y cómo se afronta el coronavirus en las provincias y cómo se defiende el derecho a comer y las condiciones de vida del pueblo
en el marco de la pandemia. El gobierno impulsó la formación de comités de crisis, de comités de emergencia social. Hay un comité de emergencia social y de crisis a nivel provincia de Buenos Aires, hay comités en otras provincias y hay comités en los municipios, incluso hay municipios que tienen comités por región. Por ejemplo, el Partido Piquetero participa del comité de crisis de la región Trujuy, de la zona Trujuy, de Moreno, para citar un ejemplo. Por lo tanto, se planteó la creación de un organismo que discute la asistencia social y los problemas sociales en el marco de la pandemia del coronavirus. E incluso, tendría que haber tosido acá, error, hay que corregirlo. Entonces, incluso en este terreno nos parece importante señalar que la izquierda, las organizaciones sociales, los sindicatos, tenemos que intervenir, formar parte de esos comités de crisis. Primero tenemos que formar parte de los comités de crisis. Pedir formar parte y sumarnos a los comités de crisis, porque es en los comités de crisis donde se desarrolla la discusión sobre cómo abordar la pandemia. Bien. Ahora, luego la discusión es cómo es la dinámica de esos comités de crisis y cómo tenemos que intervenir en esa dinámica y con qué perspectiva. Y a nuestro entender, la perspectiva tiene que ser ir en el sentido del desarrollo de las multisectoriales en los barrios y en los municipios, que agrupen a las distintas organizaciones populares, a las organizaciones piqueteras y a las organizaciones sindicales y a los distintos sectores afectados por el coronavirus como organismos de poder popular para hacer frente a la pandemia. Hoy en día están estos comités de crisis, encabezados por los municipios, por las gobernaciones, por el Ministerio de Desarrollo Social, en el caso del comité que se desenvolvió a nivel provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido hay un punto que nos parece importante discutir, que es la coordinación que existe entre esos comités de crisis, los municipios, los gobiernos provinciales y el propio ejército. Porque el ejército está garantizando asistencia alimentaria y humanitaria en los puntos más críticos del país, donde la situación social es más complicada, porque la gente está peor, la está pasando muy mal. Y el ejército lo que está haciendo es dos cosas. Por un lado, montar los hospitales de campaña, propios de su propia estructura, y por otro lado, garantizar el acceso a un plato de comida caliente en los puntos donde la situación social es más difícil en Argentina. Y ahí viene habiendo una discusión al interior de la izquierda que nos parece importante abordar en este 1 de mayo para discutir cómo tiene que intervenir un militante de izquierda, una organización de izquierda frente a esa situación. Ha habido compañeras y compañeros que incluso han llegado a plantear la idea de que hay que rechazar la presencia del ejército en los barrios. Y desde nuestro punto de vista no solamente lo vemos como algo incorrecto porque las compañeras y los compañeros en los barrios reciben positivamente al ejército cuando llega con el plato de comida y les garantiza el derecho a comer. Y por lo tanto no corresponde desarrollar una orientación, primero porque sería inviable de militarla en ningún barrio. Solamente puede ser viable que la digan en alguna charla por internet o en alguna charla entre militantes, pero no es una orientación que permita desarrollar una organización de izquierda revolucionaria en un barrio popular, donde se necesita el plato de comida y donde el ejército garantiza ese plato de comida. Y después hay otro problema que hay que considerar, que es el hecho de que en una situación de catástrofe como la que genera una pandemia, se requiere de una estructura organizada con un grado de desenvolvimiento técnico, operativo y con una determinada cantidad de personas que la integren, que pueda garantizar esa asistencia social y que hoy en día esas condiciones no la tiene, en particular la izquierda y tampoco las organizaciones sociales y los sindicatos. Por eso el ejército tiene que intervenir, porque incluso desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del ordenamiento legal, de la ley de defensa de la democracia, tiene un mandato institucional el ejército, que es que en este tipo de situaciones tiene que hacerse cargo de la asistencia humanitaria, sino que además es el organismo con mayor capacidad técnica para hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta todos esos factores, un militante de izquierda tiene que primero ir al comité de crisis y decir sí, que venga el ejército para garantizar el acceso al plato de comida. Incluso en los lugares donde vemos que la gente está muy mal y todavía no llegó, plantear que llegue acá también porque necesitamos el plato de comida. Ese es el primer paso que hay que desarrollar. Luego, naturalmente, cuando está presente el ejército en el barrio,
y hay una coordinación directa con las organizaciones sociales y el comité de crisis, ahí empieza la discusión sobre cómo se garantiza la asistencia alimentaria, con qué criterios, con qué cantidades, en función de qué orientación. Y ahí empieza toda la discusión. Y ahí en esa discusión, la izquierda, las organizaciones piqueteras, los sindicatos, tenemos la posibilidad de desenvolvernos como un factor político e incluso como un factor mayoritario, e ir logrando que esos comités evolucionen hacia multisectoriales que discutan políticamente los distintos problemas de cada lugar y cómo resolverlos y con qué orientación resolverlos y abordarlos. Esa es la orientación que permite desarrollar una tendencia a la organización del poder popular, a la organización del poder de las y los trabajadores en esos barrios, en esos municipios y en esas gobernaciones. Y esa es la perspectiva que entendemos que tenemos que promover como partido piquetero y que tenemos que promover también como izquierda revolucionaria. Porque naturalmente hay una situación donde afrontamos esta pandemia y el colapso del capital a nivel internacional en determinadas condiciones políticas, donde sobre todo lo que tenemos que reconocer como izquierda revolucionaria es que somos minoría, y siendo minoría podemos ser un factor político y desarrollar una intervención, y que para desarrollar esa intervención tenemos que entender cuál es el terreno efectivo en el cual se desenvuelve la lucha política, la lucha de clases, y actuar en ese terreno. Entonces, si queremos desarrollar la organización política de la clase obrera en la fábrica y en el barrio, lo tenemos que hacer con estas consignas, con estos planteos. ¿Hay suspensiones? Apertura de libros. En el barrio se necesita la asistencia social, vamos al comité de crisis y militamos para que eso se convierta en una multisectorial eventualmente. Y nos ponemos al frente de la asistencia social, y nos ponemos al frente de la olla popular, y nos ponemos al frente de la defensa de las condiciones de vida de las compañeras y de los compañeros de los barrios. Y así nos convertimos en una organización que se gana el respeto de un pueblo que está sufriendo el hambre, producto de una pandemia, que necesita el plato de comida para bancar la cuarentena y defender su derecho a la salud, y que sobre esa base va a reconocer en nuestras organizaciones, en nuestra militancia, una referencia, una autoridad para decir, en la pandemia pusieron el cuerpo, estuvieron al frente, bancaron la parada, defendieron nuestro derecho a comer. Pudimos comer gracias a esa organización, a esas compañías y esos compañeros militantes que con solidaridad se arremangaron y estuvieron donde tenían que estar. Y que desde ese lugar plantearon las posiciones que según ellos eran adecuadas para hacer frente a la pandemia. Como por ejemplo ir a un comité de crisis y decir, nos parece conveniente que este comité de crisis se transforme en una multisectorial para desarrollar una deliberación sobre todos los problemas de este municipio y sobre cómo resolverlos. O incluso antes, en el primer comité de crisis, para discutir, nos parece que hay que hacer esto así, hay que hacer esto de otra forma, hay que hacer esto que no estamos haciendo. La base para poder hacer eso es desarrollar una actividad en el marco de ese comité de crisis, una militancia en el marco de ese comité de crisis. Y eso es lo que estamos haciendo como partido piquetero, lo que está haciendo la agrupación Unidad Piquetera y el trabajo al cual le proponemos que se sumen a todas las compañeras y a todos los compañeros en el marco de la pandemia. Entonces, sobre esta base que decimos, estamos planteando un programa de transición para desarrollar una intervención obrera frente a la pandemia y frente al coronavirus. Y el 1 de mayo, en nuestro 1 de mayo socialista, en esta discusión del programa obrero frente al coronavirus, nos parece importante abordar también, por un lado, la situación de las compañeras, las mujeres que solamente en abril sufrieron como mínimo 20 femicidios, que son los que están registrados, y desde que arrancó la cuarentena 30 femicidios. La violencia de género se ha incrementado en el marco de la cuarentena, aumentó en un 38% la cantidad de llamadas a la línea 144. Entonces, nuevamente reiterar la importancia de desarrollar las medidas que viene tomando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, particularmente con la línea 144 y las nuevas líneas de WhatsApp que se abrieron
y las líneas de esta línea de WhatsApp incluso, donde solamente tenés que escribir y decir hola y ya saben que estás en una situación complicada y a partir de eso te asisten. Estás sufriendo una situación de violencia de género y a partir de eso te asisten. Todo eso está publicado en nuestras redes sociales y en las redes sociales del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y naturalmente, de conjunto, esta pandemia, el coronavirus y el colapso del capital afecta muy fuertemente a las mujeres trabajadoras, las compañeras que trabajan en fábrica, las compañeras que trabajan en el trabajo doméstico, las compañeras que trabajan en la salud, las compañeras que trabajan en la docencia, en la salud en particular. Las compañeras y los compañeros requieren de una serie de insumos, de una atención necesaria para poder hacer frente a una pandemia. Por aparte son los más expuestos, las más expuestas al coronavirus, al virus, al contagio, y naturalmente es uno de los sectores donde surgen muchos reclamos, muchos planteos. Nuestro partido es solidario con todos esos planteos y de conjunto entendemos que plantea esta situación naturalmente la Organización Socialista de la Mujer Trabajadora, que entendemos debe ser reivindicada también hoy 1 de mayo. Y luego otra discusión que nos parece importante abordar, que es la situación de las cárceles, que es algo que se ha discutido mucho estos días en Argentina. De hecho, ayer tuvimos un cacerolazo. Y queremos ponerlo de manifiesto acá, en este debate, en esta intervención, en esta transmisión en vivo, porque primero tenemos que partir del reconocimiento de que en una pandemia la situación de las cárceles, que son un lugar de hacinamiento, es muy complicada. Y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de la Cruz Roja, que trabaja en las cárceles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, todos esos organismos internacionales plantearon que en todos los países hay que tomar medidas para reducir la población carcelaria, para terminar con el hacinamiento de las cárceles. Argentina tiene una constitución, de hecho hoy la constitución de Argentina cumple 167 años. La Constitución de Argentina dice dos cosas. Primero, que las cárceles no tienen que ser lugares de tortura, que tienen que ser sanas y limpias, y que cualquier actitud que conduzca a mortificar a quienes están en la cárcel será responsabilidad de los magistrados, los jueces que intervienen en esas causas. Pero además la Constitución argentina prohíbe la pena de muerte. Está excluida la pena de muerte como posibilidad en el ordenamiento jurídico argentino. Entonces, cuando hay un hacinamiento en una cárcel y se empieza a propagar el virus en esa cárcel y no se permiten salidas de esa cárcel, lo que se está haciendo es condenar a la pena de muerte a esas personas. Por ejemplo, si hay una situación de propagación de coronavirus en una cárcel, hay muchos infectados, pero no se les permite un tratamiento en un hospital porque no pueden salir de la cárcel, los está condenando a la muerte. Eso está descartado. Eso no es viable, contrario a la Constitución, lo rechazamos por completo. Y por lo tanto, si hay contagios en una cárcel, lo que va a pasar es que esas personas que han sufrido esos contagios van a ir a los hospitales públicos a recibir la atención que necesitan, porque no están privados del derecho a la salud, están privados del derecho a la libertad ambulatoria, pero si necesitan la atención de salud la tienen que tener. Por lo tanto, si no se descomprime la situación de las cárceles, lo que va a haber es un colapso del sistema sanitario. Y eso es lo más importante, que fundamenta la orientación de la Organización Mundial de la Salud cuando dice hay que reducir la población que hoy está en las cárceles. Porque de lo contrario va a haber un colapso del sistema sanitario más allá de la cárcel. Porque se van a llenar los hospitales, porque va a haber muchos contagios en la cárcel. Y según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de contagio, la velocidad con la que se propaga la enfermedad en una cárcel es 10 veces más que afuera de la cárcel. 10 veces más que afuera de la cárcel. El Buró de Cárceles de Estados Unidos sacó un estudio ayer que dice que el 70% de las personas que están privadas de su libertad, que están en cárceles federales en Estados Unidos y que les hicieron testeos, el 70% de los testeos que se hicieron en cárceles federales en Estados Unidos dio positivo, 70%. Es una enormidad. Es una situación gravísima.
Y esto que pasa en Estados Unidos pasa en todos lados. Por eso, lo que se plantea a partir de eso es la necesidad de resolver la superpoblación carcelaria, que además en Argentina prácticamente la mitad de las personas que están privadas de su libertad ambulatoria no tienen condena firme. No tienen condena firme. Es decir, que hay personas presas sin condena. Para saber si una persona, para determinar si una persona es culpable de un determinado delito, tiene que haber condena firme, porque hay un proceso judicial, se llama debido proceso. Hasta que no se terminó el debido proceso y no hay condena firme, todavía no se puede afirmar que una persona es culpable. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y se prueba lo contrario recién cuando hay condena firme. Entonces tenemos la mitad de la gente presa sin condena, sin saber si es culpable o no, sin haber determinado la justicia su culpabilidad. Ya eso plantea la necesidad de discutir una política para resolver la situación carcelaria. Y por eso rechazamos el incentivo de una posición fascistizante contra los presos en relación al problema de las cárceles, que es lo que ha motorizado el cacerolazo de ayer. Y a cualquier persona que haya participado del cacerolazo de ayer le tenemos que explicar algo tan sencillo como el hecho de que si no se descomprimen las cárceles hoy, mañana lo que va a haber es una salida masiva de presos hacia los hospitales por el contagio que va a haber en las cárceles. Y entonces van a estar los presos ocupando todas las camas de los hospitales y el que hizo el cacerolazo ayer no va a tener su cama y no va a tener su respirador cuando se contagie de coronavirus. Entonces hay que defender la salud de toda la población, incluyendo la de los presos, para que no colapse el sistema sanitario. Porque además, y en este caso establecemos una posición de principios como organización política, como partido piquetero, defendemos los derechos de los presos, porque los presos son personas, como tales tienen derechos, y esos derechos deben ser defendidos. El derecho del cual están privados es su libertad ambulatoria, su derecho a circular, no del resto de los derechos. Y el derecho a la salud tiene que ser garantizado. Y además es interés del conjunto de la población que eso así sea para que no colapse el sistema sanitario. Además, naturalmente, de que, dado que esto que se estaba discutiendo en el Poder Judicial, porque esto surgió todo a partir de una acordada de la Cámara de Casación a pedido del Observatorio Penitenciario del Congreso Nacional, en ningún momento intervino el Poder Ejecutivo. Esa acordada de la Cámara de Casación dijo que había que instrumentar los medios para que tengan prisión domiciliaria o para que se evalúen los casos donde quedan pocos meses de condena, que son los mismos meses que va a haber de cuarentena. A partir de esa acordada se hizo una campaña política contra el gobierno nacional por parte de determinados medios de comunicación y de algunos dirigentes de la oposición. Y por lo tanto se utilizó un problema, que es un problema sanitario, que es un problema planteado por la OMS, para nuevamente incentivar y acicalar la grieta, ¿no? Entonces ayer de vuelta tuvimos un cacerolazo de la grieta, como habíamos tenido en su momento cuando fue el cacerolazo por la reducción de los sueldos de los políticos, cuando lo que hay que defender acá es la unidad nacional para enfrentar la pandemia, y la prioridad tiene que ser defender la salud. Y entonces para defender la salud hay que tomar todas las medidas necesarias, y eso incluye también abordar la situación carcelaria. Habiendo dicho esto, en este 1 de mayo socialista, nos parece importante, por lo tanto, entender que como trotskistas, como defensores de la dictadura del proletariado, del gobierno, de los y les trabajadores a escala internacional, como defensores de la construcción de un socialismo obrero en manos de la propia clase obrera, el 1 de mayo es una oportunidad para abrir una deliberación al interior del movimiento obrero sobre cómo abordar el colapso del capital y sobre todas las cosas cómo abordar hoy en día el coronavirus. El 1 de mayo surgió como una jornada de lucha internacional de la clase obrera por la jornada laboral de 8 horas. Su naturaleza, por lo tanto, es internacional. Corresponde, en función de eso, discutir como parte de una clase de alcance internacional que es la clase obrera y discutir en ese sentido cuál es el terreno hoy de esta clase obrera que está sufriendo despidos masivamente en el mundo entero, que está sufriendo un golpe muy duro a sus condiciones de vida, que está sufriendo una pandemia y que tiene enfrente un capital en crisis, que tiene enfrente un imperialismo agresivo y fascista como es el de Donald Trump, que tiene en crisis un capitalismo incapaz de garantizar las condiciones de vida en el marco de la pandemia y que tiene enfrente, por lo tanto, la necesidad de organizarse políticamente para brindar su propia salida socialista
a esta crisis, intervenir políticamente en la lucha política entre partidos y para eso desenvolver un programa de transición que permita fusionar a la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero que está sufriendo la pandemia, con el planteo de la apertura de libros, con el planteo del desarrollo de las multisectoriales en los barrios y en los municipios, defendiendo los intereses de todas las masas explotadas, defendiendo los intereses de las mujeres que sufren los femicidios, defendiendo el derecho a la salud en primer lugar de toda la población y sobre esa base también defender el derecho a salud de las presas y los presos que son personas que requieren la defensa de sus derechos, también teniendo en cuenta y velando por el sistema sanitario en general. Defender a las compañeras y los compañeros que en las villas están sufriendo mucho esta pandemia y particularmente en la Villa 31 hoy tienen un grado de contagio muy veloz y están sin agua, entonces nunca nos vamos a olvidar de esa situación y siempre vamos a estar ahí para defender a las compañeras y a los compañeros. En este 1 de mayo socialista les mando un abrazo a la distancia a todas las compañeras, a todos los compañeros y a todas las compañeras que están mirando y sobre esa base decimos vamos a poner en pie este programa obrero frente a la pandemia, vamos a poner en pie esta organización socialista de la clase obrera frente a la pandemia y ese es nuestro compromiso militante como partido piquetero. Un abrazo y nos vemos mañana en la Jornada Nacional de Ollas Populares con entrega de viandas por el 1 de mayo que vamos a estar desarrollando en todo el país. Vos que estás del otro lado, te podés sumar a esta militancia socialista, te podés sumar a esta militancia obrera, te podés sumar a esta militancia piquetera, ya sea quedándote en casa y aportando desde las redes sociales, militando en las redes sociales, haciendo una ayuda para que podamos continuar con el trabajo que desenvolvemos en las ollas, acercándote en tu propio barrio, porque en la pandemia lo más importante es que estemos ahí, con la clase obrera, con el pueblo que está sufriendo la pandemia y que estando ahí construyamos al partido piquetero y la organización socialista y revolucionaria de las, los y les trabajadores. Un abrazo muy grande.